Listo. Estamos grabando, muy bien. Bien. Eh, por ahí vi algunos estudiantes que me preguntaron acerca de la actividad y parece que algunos chicos tenían pequeños inconvenientes en cómo tenían que realizarla, hasta donde tenían entendido. Sí, nosotros vimos el tema de la resistencia eléctrica, donde dentro de la diapositiva y el concepto que vimos que la resistencia hace la oposición del flujo de la corriente para que obviamente bajar su intensidad. Muy utilizado, también les dije, en sistemas eléctricos y mucho más en los sistemas electrónicos, ¿no? En todos los equipos. ¿Sí? Entonces, resistencia eléctrica, pues obviamente, como su nombre mismo lo dice, se resiste al paso de la corriente eléctrica. Muy bien. Y la tarea consistía en hacer un circuito, ¿sí? Consistía en hacer un circuito. Aquí dice, miren, incluso en la tarea dice, ingresar al link compartido. ¿Cuál link? Al de aquí, pues, ¿no? Crear un circuito eléctrico y mostrar la resistencia y cuántos voltios pasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Darle un clic en el link. Obviamente sabemos perfectamente. Bueno, yo creo que en móviles no estoy muy seguro, pero es muy posible que funcione. Quizás no al 100%. La verdad no he probado en móviles, porque yo normalmente estoy en la computadora de escritorio. Pero espero, chicos, que todos ustedes puedan realizar esta pequeña actividad. Ya hemos utilizado varias veces incluso este tipo de aplicativos virtuales, ¿sí? Varias veces. Bueno, sabemos que en las clases anteriores vimos circuitos en serie, circuitos en paralelo, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El día de hoy vamos a hacer nuevamente una demostración, como hicimos en la clase pasada, para los chicos que no pudieron comprender bien esta parte. Vamos a hacer una demostración nuevamente de cómo nosotros fabricábamos un circuito en el cual nosotros podemos utilizar una resistencia y por medio del multímetro vamos a medir la capacidad. O sea, vamos a medir ese voltaje para ver si es cierto, ¿no? Que funciona o no funciona. Ok, vamos a ver. Primero necesito obviamente un generador. ¿Sí? Sabemos que los generadores, lo voy a poner así, sabemos que los generadores son obviamente dispositivos los cuales me permiten o me crean la energía eléctrica, ¿no? En este caso la pila, una batería, como podemos ver allí, es un generador, en este caso de corriente directa, porque tiene polos positivos y polos negativos. Ojo con eso, ¿no? Porque también existen generadores de corriente alterna, las cuales no necesariamente tenemos una polaridad. ¿Sí? Ojo con eso. Muy bien. Entonces en este caso tengo una batería que sabemos que es un generador de energía directa y aparte de que es un generador de modelo químico, porque acuérdense en la teoría anterior que habían generadores solares, habían generadores mecánicos, ¿sí? Habían otro tipo de generadores que obviamente convertían esa energía y la transformaban en energía eléctrica. Los paneles solares, por ejemplo, ¿sí? Extraen o resecan la energía del sol, ¿sí? Y transforman esa energía en energía eléctrica. Ok, bueno, pero eso fueron clases pasadas, chicos, ok. Vamos a nuevamente a poner nuestro cablecito en el lado positivo. Nos estamos yendo por el lado positivo. Vamos a alargarlo un poco. Bueno, no tanto en realidad, por ahí. Vamos a poner directamente nuestra resistencia, ok, de una vez. Y nuevamente vamos a poner otro cable acá y vamos a poner nuestra bombilla. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra bombilla conectada. Vamos a nosotros a poner el otro extremo de la bobina, en este caso del foco. Vamos a hacer hacia abajo, un poquito más pequeño. Vamos a poner otro cable. Vamos a aprovecharnos también de un interruptor para hacerle una demostración del paso. Y terminamos definitivamente con el último cable. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué no prende? Obviamente tenemos nuestro interruptor abierto, ¿no? O sea, no está activado. Vamos a activarlo y ahora sí. Mire cómo prende el foco, ¿no? Bueno, sabemos que nosotros, para poderle, como que dicen, darle más potencia a nuestro foco por el momento, nuestro foco no se quema, ¿no? Pero para poderle dar más potencia, podíamos nosotros subir el voltaje. Una batería está dando en este momento 9 voltios. ¿Cómo yo lo sé?
Pues muy facilito, miren, ahí lo dice. ¿Por qué sale eso? Voy a darle un clic afuera y miren que ya dejó de salirme el mensaje aquí, ¿verdad? Pero si selecciono la batería, pum, me sale obviamente las características que yo puedo tener. Y 9 voltios. Y con 9 voltios la intensidad de la corriente es esta. ¿Ok? Pero si lo elevo a unos 12 voltios, se ponerlo por aquí, allí, perdón, allí, ahí está, 12 voltios. La fuerza de la luz subió. Bien, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿No? O sea, ¿qué es lo que yo les había pedido? ¿Sí? Es hacer una medición por medio del multímetro de cuántos voltios, en este caso, pasan por este circuito. Por medio de este dispositivo que tenemos acá. ¿Okay? Este dispositivo de aquí lo sacaba y este dispositivo a mí me permite medir el voltaje. ¿Sí? Medir el voltaje de mi circuito. Como sé perfectamente que mi circuito funciona con voltajes, con polaridad positivo y negativo, sabemos que el de aquí lo voy a poner en el negativo, ¿sí? Allí conectado, y el otro extremo lo voy a poner en el lado positivo, allí. Muy bien. Es más, me puedo dar cuenta, voy a hacerlo así para que se note del lado de acá, me puedo dar cuenta de que está marcando un voltaje de 13 voltios, ¿sí? Un voltaje de 13 voltios. Si pongo mi puntero del multímetro en el mismo punto, no me va a marcar nada, ¿sí? No me va a marcar, lo estoy haciendo incorrectamente, porque yo tengo que marcarlo de la polaridad negativa y de la polaridad positiva. Ojo con eso, para poder marcar voltaje. Muy bien, entonces, una vez puesto esto de aquí, sabemos que hasta este punto, o sea, si se dan cuenta, ¿no? Hasta donde voy con la resistencia, seguirá marcando 13 voltios. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Pues si llegó a la resistencia. Pues sí, es verdad, llegó a la resistencia, pero llegó donde recién primero, donde ingresa el voltaje. ¿A dónde se va a ver afectado nuestro voltaje? Es cuando ya pase por esta resistencia. Entonces la corriente cuando ya va por este lado, lo voy a poner de manera convencional para que se vea el lado positivo, ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando yo mande para acá, ¿no? La corriente va por aquí va al lado positivo, viene por aquí y ya se encuentra con la resistencia. Pero hasta aquí no hay ningún problema con el voltaje. ¿Ok? ¿En dónde empieza a ver el problema? O sea, en dónde mi resistencia comienza a darle más, obviamente, obstrucción a la corriente. Es en el dispositivo, o sea, cuando ya esté por aquí. Muy bien, entonces voy a enviar, miren como ya se puso en interrogante porque ya no estoy apuntando en nada, lo voy a poner en el otro extremo. Miren lo que pasó. De esos 13 voltios se bajó a 6.50, ¿sí? O 6.5, ¿no? O sea, con esa resistencia de 10 ohmios, porque es lo que aproximadamente marca la resistencia, démosle clic en la resistencia y nos va a decir de cuánto es. Así es, 10 ohmios. Quiere decir que con un voltaje que ingresa en un circuito de 13 voltios y le ponemos una resistencia de 10 ohmios, quiere decir que va a botar un voltaje de 6.5. O sea, es como que le reduce la mitad del voltaje. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿para qué son utilizadas las resistencias? ¿Sí? Las resistencias se utilizan muchísimo para proteger más que todo un circuito. En cierta forma, trabaja mucho en protección. Ya que mi foco, ¿sí? mi bombilla, puede ser una bombilla que no esté diseñada para aguantar un voltaje superior de pronto a 10 voltios, por ejemplo. ¿Sí? Y yo le estaba enviando hasta aquí, había ¿cuánto? 13, ¿verdad? Y vamos a suponer que con 13 no había ningún problema. Vamos a seleccionar nuestra batería y le vamos a poner más. No, ponerle 24.
¿sí? Vamos a ponerle 24 voltios. Eso quiere decir que lo que saldrá por acá, ¿sí? Serían 12, ¿ok? 12 voltios. Muy bien. Ya, eso quiere decir que mi foco no puede superar esos 12 voltios en cuanto a la resistencia del foco interno, ¿no? Porque no quiere decir que yo le voy a mandar, obviamente, 40 o 50 voltios, ahí sí yo mi dispositivo se tostaría, se quemaría. Entonces, para eso sirve la resistencia. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que en alguna alteración, en algún problema que tengamos en nuestro circuito, vaya a hacer que nuestro generador envíe más voltaje, pero la resistencia no dejará que pase con tanta potencia la energía, y así protegiendo a la bombilla y que no se queme. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Por qué ya, profe? ¿Por qué cuando yo pongo el voltaje en el otro extremo del foco? Porque hasta aquí sí me va a seguir marcando los 12 voltios. ¿Por qué hasta aquí ya no me marca 0 voltios? Porque acuérdese que ya estoy en el otro extremo del foco, y este extremo es el lado negativo mismo. Es como que lo estuviera poniendo aquí, ¿sí? Es como que lo estuviera poniendo aquí mismo. Es lo mismo, ¿sí? Entonces tiene que ser del otro extremo. Si lo pongo aquí, es como que lo estuviera poniendo allí, acá, ¿no? Entonces va a marcar 0 voltios. Entonces allí no estoy haciendo una medición correcta, ¿sí? Entonces el trabajo era este, ¿no? Presentar, obviamente, una pequeña, ¿cómo se llama? Eh, una pequeña demostración de cómo ustedes podían, como quien dice, realizar por medio del simulador una comprobación de una medición de energía, ¿sí? Este es el sentido convencional de la corriente, sentido convencional de los electrones. Si se dan cuenta que si no hubiera resistencia, de todas formas hay una pequeña oposición a la corriente, siempre, no importa, así sea un semiconductor, así sea un cable de cobre, que sabemos que el cable de cobre se utiliza en la electricidad, y igual obviamente funciona, pero hasta el propio cable, a pesar de ser un semiconductor, tiene también su resistencia, pero demasiado diminuta, ¿no? Casi no se nota. Entonces por eso se utiliza este tipo de dispositivos como la resistencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a resistencia de 10 ohmios. Poner una resistencia. Miren que mientras a la bombilla más le ponga la fuerza de resistencia, más bajo se nota, o quiere más potencia del foco. Vamos a poner, estaba en 10, ¿verdad? Vamos a subirle acá a 24. Miren cómo sube de una forma tremenda, ¿no? 120 voltios con una resistencia de 10 ohmios, ¿sí? Con una resistencia de 10 ohmios me está voltando solo 60 voltios. Entonces, ¿qué es lo que hace una resistencia de 10 ohmios? Es prácticamente, técnicamente, es disminuir al 50% nuestra resistencia. Pero vamos a editar nuestra resistencia. Quiero que mi resistencia sea más potente. Si yo subo mi resistencia, miren lo que está pasando. Está bajando obviamente la potencia del este. Miren que el voltaje, ojo con esto, miren, el voltaje es de 120, pero mi resistencia es de 120 ohmios. Eso quiere decir que al otro extremo de 120 lo convirtió a 9.23. Sí, imagínense eso. Interesante, ¿no? Entonces, mientras más ohmios de resistencia tengamos, más se resiste el paso de la corriente. Menos, Profesor, menos ya ohmios, tenemos otra clase. menos cantidad de menos ohmios. Ya listo, si después terminamos. Menos cantidad de menos ohmios, menos resistencia le estamos dando a la corriente. ¿Ok? Muy bien, chicos.
con esto estamos terminando entonces, ya que es verdad, están con el cambio de hora. ¿Sí? Vamos a bajar también aquí para que no se vea tan fuerte. Allí. Bien, ahí dejemos. Muy bien, chicos, activen sus cámaras para hacer una pequeña captura. ¿Sí? Y con eso terminamos el día de hoy. Voy a tener la grabación también.